Hey, aquí seguimos, señores, y llegamos a nuestro tercer bloque, ya cerrando con broche de oro para pasar balance y de verdad de las mejores manos, lo debo decir, balance al 2020, una mirada positiva, optimista, pero también realista y hasta de verdad acongojada, porque hemos cogido lucha en este 2020. Y para eso está con nosotros el buen amigo Eduardo Valcárcel, presidente de ADEC, estratega, bueno, la pura verdad, una autoridad en el ambiente de la comunicación y también de la planeación estratégica y del posicionamiento. Y este año, en el ambiente, Eduardo, de marca país, en el ambiente de la familia dominicana y en el ambiente de cualquier persona del común en el mundo, ha sido el año. ¿Cómo tú estás? Bueno, muy bien, feliz de verte bien, tú y tu familia, y como bien dices, ha sido un año de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, de mucha adaptación y sobre todo que hemos aprendido los dominicanos a rápidamente hacer ajustes y a tratar de que el camino sea menos tortuoso de como lo hemos vivido. Fíjate que vamos a tratar, Eduardo, contigo, que eres multifacético, de tener tres miradas importantes. Empecemos con una mirada, digamos, a lo que pasó desde el punto de vista del ambiente político-social. O sea, nosotros, aparte de vivir, digamos, la pandemia per se, vivimos como país de los pocos un cambio de gobierno, estamos en un momento político también efervescente. El fin es que se ha tocado, digamos, como en esa caja de Pandora, en ese caldo de cultivo todo junto. También en el ambiente, bueno, económico y empresarial ha sido un desafío para el empresariado dominicano y para el crecimiento económico per se. Y finalmente, bueno, trataremos levemente el aspecto sanitario, que no es una competencia que nos toque a nosotros tratar, pero que no es menos cierto que seguimos ahí todavía en un ambiente digamos, de incertidumbre, Eduardo, porque ahora vemos esta nueva cepa que sale en Reino Unido, uno no sabe bien hasta cuándo va a ser esto tampoco. Pero arrancando con el aspecto, digamos, sociopolítico, ¿cuál sería tu balance para este 2020? Bueno, pienso que los dominicanos fuimos muy valientes en medio de en una pandemia, fuimos a elecciones dos veces. Y pienso que cambiar un status quo, o sea, atrevernos a hacer un cambio de gobierno, pues fue una demostración de una valentía y de una decisión de cambio del dominicano que pienso que es una de las cosas más relevantes que hemos tenido. Fue muy tortuoso también, fue un proceso en el cual teníamos elecciones municipales, congresuales y las presidenciales separadas. Y bueno, tuvimos una muy mala experiencia en febrero y es lo que primero yo quiero sacar como aprendizaje. Los dominicanos tenemos que pasar y revisar muy bien, tomar el tiempo de analizar muy bien qué es lo que ocurrió para evitarlo a futuro. No nos pega a un país tan desarrollado como nosotros, que somos una pequeña isla, pero que somos un líder en toda la región del Caribe y Centroamérica, no nos pega haber tenido esos errores. Entonces, pienso que habla muy bien de nosotros el haber ido a unas elecciones y haber hecho este cambio. Y obviamente es un cambio aunque es un gobierno muy joven todavía, tiene 4 meses solamente, pues ya comienza a mostrar ciertos estilos de liderazgo del siglo XXI, mucho más cercanos, escuchando a la población. Y lo más interesante es que comenzamos a tener nuevos líderes dentro del gobierno. El gobierno no puede ser una sola persona, no es el presidente de la República, sino que tiene una serie de ministros que permiten también que muchas áreas relevantes para el país y para la economía pues puedan jugar su rol y estar a la altura de las circunstancias. Entonces tenemos figuras con una labor impresionante en el Ministerio de Hacienda, en turismo, en industria y comercio, en aduanas, en la DGI, en sitios que son muy importantes. Tenemos personas que vienen, muchos de ellos con experiencias políticas de larga data, otros con experiencias en el sector privado, y eso te permite sentir una certidumbre. En medio de toda esta incertidumbre, como bien tú decías, pues son figuras que dan unos mensajes de mucha más tranquilidad dentro de toda esta situación y de que poco a poco vamos a ir recuperando ese camino de crecimiento. El gran reto que tiene el gobierno es el transformar ese crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 20 años a que se vuelva un desarrollo económico para todos. Porque hemos tenido unos indicadores muy buenos de crecimiento, 5 y 6%, de lo más alto de Latinoamérica, pero por muy buen rato, por los últimos 10 años, por decirte. Pero necesitamos ahora esa transformación tan relevante de ese crecimiento en números o en crecimiento
en la parte de cifras muy interesantes y muy halagüeñas, a volverlos un desarrollo económico. Y pienso que ahí es donde está el reto, y de ahí la importancia de los pactos eléctricos que vamos a tener que hacer a principios de año, y luego encaminarnos a un pacto fiscal que permita que sea una reforma tributaria progresiva, progresista, que Y permita fíjate el desarrollo. que ahí entramos, Eduardo, en materia económica, y la pura verdad es que el mismo gobierno ha hecho la salvedad de Paliza, el propio presidente Luis Abinader ha hecho la salvedad. No nos queríamos endeudar, es que ante el COVID no hay otro remedio. Todo el Yo mundo lo ha que hecho. cuando Todo tú el quieres mundo no ha saber la sido... verdad de una Todo el realidad, mundo... digo yo, uno lo ve desde el mero centro de la familia dominicana. Todas las familias dominicanas han tenido una situación similar al gobierno, o sea, somos, digamos, un eco de la realidad que nos incluye, porque en efecto estamos viviendo una situación donde la productividad cayó y donde no nos queda de otra que buscar la manera de solventar la crisis a través de financiamiento para ir poco a poco levantando, digamos, el vuelo. Y he visto que las autoridades han sido honestas con eso, o sea, de señalar, Eduardo, no queríamos endeudarnos, no estamos endeudando porque es inminente, y de buscar también la forma de cualquier situación de conflicto o de una decisión, digamos, cuestionable, pues buscar la manera de rápidamente pues encauzar el rumbo a un bien colectivo. Yo digo que estamos todos aprendiendo, es un gobierno nuevo, nuevecito, también están aprendiendo, es inevitable, pero la intención se ve clara, que es hacia buscar soluciones de verdad a largo plazo y buscar la verdad, evitar corrupción y evitar mal manejo de fondos para encauzar el país poquito a poquito dentro de toda esta crisis a un mejor estadio. Pero el COVID, Eduardo, es todo él en sí mismo un tremendo enemigo, no solo para nosotros, es un enemigo mundial. Todos estamos confrontando una situación de incertidumbre, de verdad, de preocupación, incluso estrés. La verdad, hay un estrés colectivo en la población una importante. Ansiedad tremenda. Es una ansiedad digo tremenda yo, porque ¿cómo no ver todo sabemos esto? cuándo termina. Balance? No sabemos cuándo termina. El problema de la ansiedad que genera o el estrés que genera es que tenemos casi un año en encierro o en semi-encierro y no vemos que esto va a terminar. Ahora mismo, cuando estamos teniendo toda la esperanza con una vacuna, pues también empiezan a aparecer estas nuevas cepas y bueno, traen de nuevo esa incertidumbre. Entonces, cuando tú comienzas a ver polos económicos tan importantes como Europa, como está pasando en este momento, óyeme, han tenido que aislar a Inglaterra, por ejemplo, la misma situación que vive Estados Unidos, pues hombre, todas esas cosas pues llevan a mucha incertidumbre, no solamente al consumidor o a los ciudadanos, sino a los países y a sus economías. Nosotros somos un país, como te decía, hemos tenido que coger prestado como todos los países del mundo, porque se nos cayó nuestro aparato económico en gran medida, todo el ingreso que teníamos por el turismo, por las exportaciones, pues se vino abajo. Nosotros, alguien que en algún momento debemos aplaudir, como hemos aplaudido a los médicos, a los soldados, a los militares, a las enfermeras, a toda la persona de primera línea, hay que dar un aplauso inmenso al dominicano de la diáspora. Ya no es un dominicano ausente, ha sido un dominicano presente y ha permitido con sus remesas mantener la estabilidad del dólar. Y pienso que merecen un aplauso impresionante porque han jugado un rol sumamente relevante para la economía dominicana. Y como bien tú dices, no es solamente el gobierno, hemos tenido cambio en el Congreso, hemos tenido cambio también en las figuras de los liderazgos municipales. Entonces todos estamos aprendiendo, muchos de ellos ya tenían obviamente su experiencia política, pero es una nueva República Dominicana, es un nuevo mundo. El COVID hizo un parteaguas. No podemos pensar que vamos a poder hacer lo mismo que hacíamos en enero o febrero de este año. Para nada, hemos tenido que adaptarnos, digitalizarnos, hemos tenido que hacer un cambio. Hay un cambio de hábitos de consumo. Lo mismo que tú decías, ha habido que priorizar en una cantidad de inversiones, tanto de bienes como de educación, como de cantidad de inversiones que se tenían programadas, se han tenido que replantear o reevaluar o ajustar. Las mismas entidades bancarias han tenido que también ser muy flexibles haciendo revisiones a esos préstamos que estaban en procesos y han jugado un rol también muy relevante para poder llevar cierta ayuda al consumidor, que de por sí el dominicano y el país es un buen pagador. En República Dominicana nos prestan porque somos un buen pagador. Hemos sabido asumir fuertes endeudamientos, pero lo hemos cumplido.
Y eso habla muy bien de nosotros y por eso hemos podido colocar muchos de los bonos o de la deuda pública que hemos podido colocar tanto aquí como salir afuera a buscar otros recursos. Hemos logrado tener de una forma muy rápida y con plazos bastante amplios, que eso es lo que hay que lograr. Y ese es el gran reto que tienen las autoridades. Y pienso que se ha logrado y uno lo que de tú de los decías, la puntos. solución tiene que ser conjunta, por eso se llaman los pactos. Tiene que ser una solución de país, ya no es solamente el gobierno, por eso la importancia de ese pacto eléctrico que permita reorientar bien ese servicio que de por sí es deficitario y que genera una cantidad de deuda brutal para las autoridades, y luego pasar a una reforma fiscal, a un pacto fiscal que sea verdaderamente progresista, que Tú permita sabes que el el tema del pacto desarrollo. fiscal, Eduardo, trae muchísimo ruido porque la gente dice, espérate, ¿cómo vamos a hablar de reforma? Porque la gente relaciona, literalmente relacionamos una reforma fiscal con aumento de impuestos. Y la pura verdad que lo sabemos, que la reforma tiene muchas aristas y muchos repensamientos y reorganización que no necesariamente va a lacerar el bolsillo del que menos tiene. Pero históricamente hablando, no podemos hacernos de la vista gorda, el dominicano lo ve así porque ese ha sido lo que ha vivido en carne propia. Por eso es tan delicado, y tú que eres un experto en comunicación, es tan delicado el ambiente de comunicación cuando hablamos de la dichosita palabra reforma fiscal, porque de verdad la gente la asocia en el posicionamiento con que me van a sacar hasta lo que no tengo, el hígado. Claro, Pero lo que fíjate pasa es sí, que ha sido mal usada. O sea, hemos hecho parches fiscales, hemos buscado cerrar ese exceso de gasto que tiene el gobierno por las razones que fuera. Siempre lo hemos buscado a través de generar ciertos impuestos a ciertos grupos que son los que ya pagan. Han sido penalizados sectores que verdaderamente hay que revisarlos. O sea, hay figuras impositivas que se han creado en la crisis del 2004 que son verdaderamente irracionales, impuestos a los seguros, impuestos a las transferencias, impuestos a la parte de las telecomunicaciones, cuando lo que tú necesitas es que ese tipo de formalización que te permite los servicios financieros o de seguros o las mismas telecomunicaciones son de desarrollo. Entonces, hay que revisarlos todos de una manera, por eso tiene que ser un pacto y como bien tú dices, tiene que haber un esfuerzo que el gobierno vea el gasto y también vean los ingresos. Se tiene que ver ambas cosas y oportunamente sé que se irá explicando y por eso la importancia del pacto y por eso de ir a la discusión al Consejo Económico y Social, donde están todos lo que es el sector sindical, los empleadores, las empresas, el gobierno, para que sea una decisión conjunta y que permita balancear y equilibrar. Y no necesariamente sean incrementar ciertos impuestos, posiblemente se amplíe la base de contribuyentes, que es lo que normalmente se ha recomendado y que hay algunas ideas o líneas económicas que lo han sugerido. Y bueno, y lo que tenemos que entender todos los dominicanos es que vamos a tener que hacer ese sacrificio, pero en esta ocasión va a ser un sacrificio conjunto del ¿tú sabes gobierno. lo que yo incluiría, Eduardo, seriamente hablando, en esa reforma? La abolición del anticipo. O sea, yo siento que uno de los impuestos, para que tú veas, para que la gente entienda que una reforma fiscal, cuando tú vienes a ver, puede ser realmente un alivio, en serio. Porque el anticipo siempre fue para las MIPYMES, sobre todo, que tienen ingresos inciertos. Un año tú haces una cosa y otro año otra. No es una empresa, un consorcio, una corporación consolidada que tiene una trayectoria. Son empresas incipientes y pequeñas que van poco a poco. La descapitalizas, le sacas el cash. Y que tiene fluctuaciones, Eduardo, que uno factura un año una cosa y otro año otra, depende de lo que se picoteó. No, y por los tiempos de pago. Enormemente. Y los tiempos de pago, Lili. O sea, aquí hay unos márgenes que en algún momento tendrán que revisarse, donde hay algunos sectores que pagan a 60, 90 o 120 días. Tú no puedes estar aguantando esa carga financiera tanto tiempo, sobre todo si son pymes o que son pequeñas empresas que necesitan ese dinero como parte de su día a día y de su producción. Entonces, son de las figuras que de seguro se van a estar revisando y que se logre lo que se llama eso, una reforma fiscal progresista, que permita un desarrollo o esto que los economistas muchos hablan de esa reforma que hicimos en el año 94, luego de la crisis de los combustibles y de la crisis política que vivimos también como país en esa época, pues permitió que se fuera una reforma que impulsó la inversión, impulsó la diversificación, impulsó grandes inversiones de capital en República Dominicana. Pues hay que replicar eso y definir una propuesta que ayude a recuperar la economía en el 2021. Y le hemos dado muchas largas
pienso que ya llegue el momento y te digo, confío mucho en que sea algo consensuado y que se trabaje de manera conjunta con todas las fuerzas vivas. Es necesario, porque ante una crisis tan inminente como esta, que es una crisis sostenible, o sea, se ha sostenido en el tiempo, que todavía proyecta para, digamos, ocupar buena parte del 2021, porque mientras hayan cepas nuevas, habrán vacunas nuevas, Eduardo, es inevitable. Entonces estamos viendo que, o por lo menos habrá incertidumbre, o sea, todavía la economía, tú sabes, en función de incertidumbre, no es un momento de crecimiento. Entonces quizás justo por eso es necesario que repensemos, y repensar implica reformar, reinventar, recrear. La pura verdad tenemos que ver fuera del cajón, es inevitable, es una realidad. Pero algo interesante es que a pesar de todo eso, Lili, has visto cómo grupos empresariales importantes del país comienzan a revitalizar sus inversiones y a proyectar nuevas industrias. Hay proyectos súper interesantes como lo que se anunció la cervecería con Risec de reinstaurar una fábrica de vidrio para las botellas, inversiones que ves en los sectores turísticos donde están continuamente anunciando o reaperturas o nuevas inversiones. Hay proyectos de las alianzas público-privadas, una figura espectacular que ha aprobado el gobierno, donde vas a poder participar entre el gobierno y el sector privado para desarrollo de infraestructura. Y se mantiene, Eduardo, la inversión extranjera. O sea, seguimos siendo un foco interesante, digamos, un norte para inversión extranjera. Eso es una realidad y eso es un buen augurio, eso es fantástico. Eso es fantástico porque eso te ayuda a traer capital. Nosotros necesitamos tener un imán de esas inversiones, de simplificar la permisología, de simplificar muchos procesos para poder traer, de crear esa famosa ventanilla única que hemos hablado mucho y que ha sido complejo poderlas aplicar. Pero ProDominicana tiene una cantidad de programas, Viviana Ribeiro a través de ProDominicana tiene una cantidad de proyectos súper interesantes, Sigmund Freud por la parte de las alianzas público-privadas, tiene una cantidad de proyectos como la autopista Belámbar, los proyectos que se quieren hacer en Manzanillo, el proyecto de Pedernales. Tú ves muchos proyectos que están verdaderamente trayendo esa energía positiva, esas inversiones o esas oportunidades de hacer negocio. Y pienso que el empresariado, tanto local como internacional, ve la paz social que vive República Dominicana, ve el equilibrio, ve la actitud del dominicano, que es muy echado para adelante, es una persona muy creativa, muy optimista. Y obediente, Eduardo, obediente, porque andamos con nuestra mascarilla, que se lo dije al doctor Juber y le he dicho a muchísimos expertos, mientras en otros países que son primera potencia mundial se están debatiendo de si son mis derechos o no ponerme la mascarilla ante una pandemia que es inminentemente contagiosa por las vías respiratorias. Aquí los dominicanitos, y perdón porque somos dominicanotes, aquí todos andamos con nuestra mascarilla. Yo siento que le hemos dado muestras al mundo de que somos una ciudadanía respetuosa, humilde, comprometida, laboriosa, y la pura verdad es que estamos dispuestos a hacer lo que sea para mantener la sanidad de todo aquel que venga a habitar a esta media isla, que es un terruño, que es un paraíso. Eduardo, me encanta, de verdad, amigo, me inspira siempre hablar contigo, siento que llevamos perspectivas confiables y ánimo, fundamentados en la verdad, en la pura verdad. La verdad es que esto sigue, esto no se acaba. Así mismo, y vamos a tener más cosas, aparte de la cantidad de retos. Tenemos lo que tú mencionabas de marca país, que nos va a permitir salir al mundo y poder competir y traer todavía más inversiones, poder llevar productos nuestros con ese sello dominicano de excelencia. Pienso que debemos enfrentar el 2021 con mucho optimismo. Tenemos el liderazgo, tenemos la capacidad humana, como bien tú dices, tenemos los empresarios, la confianza en el país y hay que seguir las normas sanitarias, hay que seguir teniendo fe en la vacuna, tenemos que lograr que se vacune a toda la población. Y cuidarnos, Eduardo, cuidarnos, vamos a mantenernos todavía con nuestro distanciamiento, nuestro quédate en casa, hasta que ya esto, digamos, de verdad este demonio esté dominado por los cuernos, porque la pura verdad es que no es tiempo de descuidarnos. Gracias, Eduardo, el tiempo se nos fue volando, pero este es su contenido, siempre variopinto, siempre interesante, siempre lleno de la magia y el encanto que tenemos los dominicanos, porque lo hacemos de corazón, desde el puro corazón de los dominicanos para ustedes. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana y siga usted siempre en esta fórmula antinovelas que le lleva esperanza, cariño y sobre todo mucho deseo de seguir hacia adelante. Bye, bye. Feliz Navidad.